Uno, Bien, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, yo soy Francisco Rodríguez García y nos encontramos aquí en otra edición de La Otra Opinión por la página de Facebook de Punto de Encuentro. El día de hoy, como todos los martes, venimos con una nueva persona conocedora acerca de algún tema y bueno, en este caso tenemos al invitado Carlos Aquino, con quien vamos a hablar acerca del tema Asia-Perú, uno que ha estado levantando el interés en los últimos meses debido a que, bueno, existe un gigante asiático como lo es China y muchas veces nos preguntamos cómo son las relaciones de Perú con este gigante. Así que, estimado, muy buenas noches, es un honor tenerlo aquí, le doy la bienvenida a este espacio. La pregunta con la que vamos a arrancar es... ¿Cómo vemos la situación del Perú a día de hoy? Sí, bueno, el Perú es un país que está en los ojos del mundo por varias razones, ¿no? Por ejemplo, hasta el año 2019, hasta antes de la pandemia, el Perú había crecido por 20 años consecutivos sin ninguna contracción en su economía, ¿no? Era la economía que más había crecido prácticamente en Latinoamérica y una de las pocas economías en el mundo que había crecido, repito, 20 años consecutivamente. Segundo, el motor del crecimiento de la economía peruana ha sido las exportaciones, ¿no? Las exportaciones prácticamente del 2000 al 2023 se han multiplicado por casi 11 veces. Esa es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Tercero, el Perú, pues, por ejemplo, el 2010 prácticamente las exportaciones de los llamados productos agroindustriales no llegaban ni a $1.000 millones y ahora superan casi los 11.000 millones de dólares. El Perú se ha convertido en el primer exportador mundial, por ejemplo, de berries, el primero o segundo de uva, también está por ahí en palta y mango también está entre los 5 primeros y todo indica que en la próxima década el Perú sería entre los 4 o 5 más grandes exportadores mundiales de arándano. Eso aparte de todas las inmensas riquezas naturales que tenemos y en particular, por ejemplo, el cobre. Sabemos que el cobre está ahorita con precios altísimos debido a la gran transición energética que se está viendo en el mundo, el tema de los paneles solares, el tema de los autos eléctricos, que va a demandar mucho cobre. Entonces, el Perú es un país, pues, que despierta mucho interés. Y por último, si lo anterior no fuera poco, se supone que vamos a inaugurar en octubre, noviembre, en particular, el puerto de Chancay, que convertiría al Perú en el hub latinoamericano, ¿no? Porque la carga que sale de Latinoamérica podría salir principalmente por Chancay, dado que es una ruta directa hacia China, y la carga que viene de China o de Asia, dirigida a Latinoamérica, podría entrar por el puerto de Chancay. Entonces hay varias razones por las que el Perú se mantiene en el interés de muchos países del mundo y en particular en Asia, ¿no? Porque justamente también nuestra relación con esa región ha aumentado. El 2010, por ejemplo, menos del 23% de todo lo que se exportaba al mundo iba a Asia. El año pasado, la mitad de lo que se vendió al mundo fue Asia, en particular China. El año pasado, el 36% de lo que se vendió al mundo fue China y todos sabemos pues que China es una economía que creció mucho y todo indica que en las próximas 1 o 2 décadas podría ser la economía más grande del mundo y la relación con ese país cada vez está más fuerte y sólida, ¿no? Por supuesto. Y bueno, cuando nos referimos a Asia, no solo hablamos de China, sino también hay otros países, pero lo que me gusta analizar es un poco cómo se han podido ver el avance, la evolución de estas relaciones diplomáticas, ¿no? Entre Perú, por ejemplo, con China, con Japón, con Corea del Sur, por ejemplo, o también con la India, porque eso siempre es importante, ya que son mercados que abren muchas oportunidades y sobre todo, ¿no? En un país como el Perú, que creo que ha logrado, ¿no? Buenos tratados de libre comercio que nos Ujú. terminan beneficiando a todos. Sí, es interesante lo que mencionas. Sí, efectivamente, con Japón en verdad el Perú tiene una relación muy antigua, ¿no? De hecho, el año pasado celebramos 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Japón. Y de hecho, Japón ya era en los años 60, 70, incluso al comienzo de los años 80, uno de los principales socios comerciales, el segundo, tercero, después de
Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya teníamos con... Lo que sí es novedoso es la relación con la India, con Corea y con China en particular. En realidad, en el año 90 China representaba una... No, fíjate, en el año 90 ni siquiera el 1% de todo lo que el Perú vendía al mundo iba a China. El año 2000 recién el 6% de lo que el Perú vendía al mundo fue a China, el año 2010 fue el 15% y el año pasado, como digo, es el 36%. Pero otro país que también realmente es increíble es la India. Fíjate tú, India en realidad el año pasado se ha convertido en el segundo socio comercial más importante en Asia después de China, desplazando a Japón, que tradicionalmente ha sido un socio muy importante, e incluso a Corea. Con India es bastante espectacular. Y no olvidemos que India también crece, incluso ahora en los últimos 5 o 6 años, de hecho, India crece más que China, la población india es más grande que China y todo indica, todas las proyecciones que tú vas a ver que en los próximos 30, 40 años o 50, entre los principales países del mundo van a estar China, India, Estados Unidos o India, China, Estados Unidos. Entonces, realmente el Asia pues representa una región muy grande y en particular estos dos gigantes, ¿no? Cada uno tiene más de 1.400 millones de habitantes. De hecho, entre estos dos países está prácticamente el 40% de la población mundial, me refiero a China e India, y las posibilidades de que el comercio con esos países crezca va a ser mucho mayor. Ahora, algo que ha contribuido a ese mayor crecimiento del comercio ha sido algo que tú también has mencionado, exactamente los tratados de libre comercio. Fíjate, no son muchos países en Latinoamérica que tienen tratados de libre comercio con China o con Japón o con Corea. ¿Por qué crees que el Perú es uno de los pocos, por ejemplo, con Chile, por ejemplo, y con México? Por el APEC. Justamente este año estamos celebrando el foro de APEC. Como sabemos, el foro de APEC pues agrupa 21 economías, de las cuales 16 están en el Asia y 5 están en Latinoamérica. Solo 3 países de Latinoamérica son miembros de este foro. Perú, Chile, México, aparte de Estados Unidos y Canadá. Y este foro, como bien sabemos, es uno de los más importantes, si no el más importante del mundo. Entre las 21 economías está Estados Unidos, que es la primera, China, que es la segunda, Japón, que es la tercera. Prácticamente el 60% del Producto Bruto Interno Mundial lo agrupan estas 21 economías, el 40% de la población mundial está entre estas 21 economías y casi el 50% del comercio mundial lo agrupa estas 21 economías. Y de las 21 economías, en particular, las del lado asiático son las que más han crecido en las últimas décadas, son las que más crecen en la actualidad y son las que más crecerán en el futuro. Entonces, el Perú está en este foro y es gracias justamente a este foro que se ha conseguido estos tratados de libre comercio que permite, por ejemplo, que productos peruanos ingresen con cero arancel o arancel muy bajo o con pocas restricciones a mercados como Japón, China y Corea. Ahora, con India, recuerda tú, con India estamos negociando un tratado de libre comercio y todo indica, si uno se atiene a lo que dicen los voceros del Perú y la India, todo indica que este año, a fines de año, se va a cerrar ese tratado y obviamente también se abriría el gran mercado de la India. Con Indonesia también ya hemos empezado un tratado de libre comercio, con Hong Kong también, y todo indica que en 2 años más prácticamente el Perú tendría acceso, ¿no?, a los mercados más grandes del mundo por los tratados de libre comercio, y muchos de ellos obviamente están en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico, ¿no? No solo China, Japón, Corea, sino los países, por ejemplo, que están en el sur, ¿no? Indonesia, Malasia, Tailandia y todo lo demás. Entonces, el hecho de que el Foro APEC se realice este año en sus reuniones va a ser obviamente una gran oportunidad para poner al Perú en vitrina. Imagínate tú, el noviembre, el 16, 17 de noviembre va a ser el encuentro de líderes del Foro APEC, va a estar presente el presidente Biden, va a estar presente el presidente Xi Jinping, va a estar presente el primer ministro japonés. El Perú prácticamente va a estar en todos los medios de comunicación y eso va a elevar, repito, la estatura del Perú y eso, la inauguración del puerto de Chancay en su primera etapa que va a ser en noviembre. Esperemos que se inaugure sin mayor problemas el aeropuerto de Jorge Chávez, que tiene unos problemas, espero que sean temporales. Entonces, fíjate tú, tenemos grandes obras. Ah, bueno, y la terminación de la modernización del muelle sur y el muelle norte del puerto del Callao. Entonces, todo eso pues van a servir para que en verdad el Perú se convierta efectivamente en un centro logístico, ¿no? Donde la carga que sale, repito, de Latinoamérica se vaya a Asia y de Asia venga hacia
Latinoamérica, no solo al Perú. Entonces, realmente el Perú está en una magnífica oportunidad. El único problema, lamentablemente, pues son estos desavenencias entre los políticos, el ambiente político un poco inestable, pero fíjate tú, aún con todo eso, es enorme lo que se ha avanzado en el Perú. Si el Perú tuviera un poquito más de estabilidad, imagínate tantas cosas más que podrían hacerse, ¿no? Por supuesto, siempre he creído que el Perú tiene grandes avances, pero al final el tema político y esos temblores en la política son los que nos desacomodan y nos dejan mal parados. Y justamente, ¿no? Respondió una de las dudas que le quería hacer acerca de la PEC y todo lo que significa este foro, la importancia que tiene para un país como el Perú de poder establecer estos nexos con las potencias que ya ha mencionado, y otros aspectos en los que me gustaría incluso profundizar, ¿no? Mm. Esto del puerto de la zona de Chacay, es también analizar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ha tenido, bueno, la inversión asiática dentro de la economía peruana? Porque eso es Cierto, muy cierto. importante para entender, ¿no? Por qué Sí. hablamos de estos temas y por qué se da este foro. Sí, por ejemplo, un motor de desarrollo de la economía peruana, aparte que te he mencionado, de las exportaciones, ha sido obviamente la inversión extranjera directa. Fíjate, en el año 2000 o en el año 90, por ejemplo, el Perú solo vendía como 3.500 millones de dólares. Recuerda tú que el año pasado se ha vendido 64.000 millones de dólares, una cifra realmente extraordinaria, ¿no? Ahora, de eso que se ha vendido, el 60% son minerales, de los cuales solo el cobre es 36%. ¿De dónde vienen todos esos minerales? Es justamente el resultado de la inversión extranjera directa. Todas las grandes minas es resultado de la inversión extranjera directa, pero no solo en el tema de recursos naturales, ¿no? Obviamente el cobre, el oro, muchas de las compañías que explotan son grandes empresas extranjeras, pero no solo se está invirtiendo mucho dinero ahí, se está invirtiendo también en la construcción de la infraestructura. Bueno, ya hemos hablado, el puerto de Chancay es una obra muy importante, pero no te olvides, estamos haciendo el metro de Lima, estamos haciendo algunas carreteras a lo largo del país. Eh, Tú sabes que para realmente explotar, usar en toda su extensión a 100% el puerto de Chancay, necesitamos pues hacer las vías conexas, ¿verdad? El tren de cercanías del norte, el tren de cercanías del sur, los trenes hacia el centro del Perú, los trenes hacia Brasil. Porque tú sabes, en verdad, si uno piensa fríamente, en verdad, en el corto plazo por lo menos, el gran beneficiado va a ser Brasil. Tú sabes que la cuarta parte de lo que vende Brasil va a China. Prácticamente el 45% de lo que compra China de Latinoamérica viene de Brasil. Pero ¿qué hace Brasil ahora, actualmente? No, en los puertos en el Atlántico de Brasil, los barcos se van hacia arriba, hacia el norte, pasan por el canal de Panamá. Si pudieran venir directamente a través de ferrocarriles o carreteras desde la frontera del Perú con Brasil, atravesando la selva, la sierra y la costa, al puerto de Chancay, podrían ahorrar de 15 a 20 días. ¿Tú te imaginas eso? Obviamente menos tiempo, más barato. El 36%, repito, de lo que el Perú exporta va a China, pero podría vender mucho más porque ahorita, por ejemplo, productos que quizás venderlo a China son caros porque demora el tiempo y también cuando se abra esta ruta, los exportadores peruanos también van a ahorrarse de 10 a 15 días porque va a haber barcos directos. Entonces yo creo que esa es una muestra de cómo la inversión extranjera está cumpliendo un rol muy importante, ¿no? A través de la construcción de infraestructura. No solo, repito, en la explotación de recursos naturales, hierro, cobre, oro y todo lo demás, sino en la construcción de infraestructura. El mismo, la modernización del puerto de Callao, la nueva construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez también es participación en gran parte extranjera. Fíjate tú, el año 90 en el Perú no había ni 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa acumulada. Al año 2022, al fin del 22, porque todavía no hay cifras completas del año 2023, al año 2022 el Perú había una inversión de 125.000 millones de dólares. Es una cifra realmente increíble. Ahora, de eso, el 31.000 millones de dólares viene de China. Si tú añades la inversión de China, de Japón, de Corea, de India, para hablar solo de los países asiáticos, probablemente el 40% de toda la inversión en el Perú viene
de Asia. Entonces, realmente los asiáticos han cumplido un rol muy importante. No solo la mitad de lo que se exporta al mundo va a Asia, también un 40% de la inversión que recibe el Perú viene de los países asiáticos. Y eso obviamente puede aumentar más. Fíjate, India recién está creciendo. Cuando India empiece a crecer más, va a demandar más materias primas, porque no tiene suficiente, ¿no?, para desarrollar su industria manufacturera. India también tiene la posibilidad de convertirse en la fábrica del mundo, así como China la ha sido. Y justamente porque China se convirtió en la fábrica del mundo, o es todavía la fábrica del mundo, demanda muchas materias primas. Lo mismo puede hacer la India también. Pero no solo eso, o sea, el mercado asiático no es solo para vender materias primas. Los países asiáticos no solo son fábricas, sino como su economía ha crecido, su ingreso per cápita ha crecido, sus consumidores tienen un mayor nivel de vida, por eso demandan, por ejemplo, vegetales, frutas, y por eso están comprando todos nuestros productos agroindustriales. Ya lo está haciendo China, ya lo está haciendo Japón, ya lo está haciendo Corea, pero obviamente India también unos años más el ingreso de sus habitantes va a subir y también se va a convertir en un mercado para ese tipo de cosas. Pero en verdad se puede hacer mucho más, ¿no? Seguro has escuchado, el puerto de Chancay no solo es la oportunidad para llevar carga más barata hacia Asia o traer carga más barata de Asia, sino también el puerto de Chancay tiene una zona económica especial, tiene una especie de zona franca, ¿verdad? Imagínate tú si se pudiera establecer industrias ahí para que el Perú pues no solo exporte materias primas. Imagínate tú que se pueda procesar la madera que vendría de la selva. Una de las cosas irónicas, tú sabes, en este tema de por qué el Perú no puede vender productos de diferentes materias primas es el siguiente. Fíjate tú, Chile, que es una fracción del territorio peruano, que tiene una fracción de la selva, de los bosques que tiene el Perú, Chile exportó el año pasado casi 4.000 millones de dólares en productos de maderas, en muebles, por ejemplo, estos que tú ves atrás, en pisos, en parquet. Perú, que es 2 o 3 veces más grande que Chile, que su territorio, la mitad es selva. ¿Sabes cuánto exportó el año pasado el Perú? Pero exportó la 10ª parte. ¿Por qué no podemos exportar más? Entonces, ¿qué se necesita? Pues, ¿qué se necesita para industrializar la madera? Obviamente, primero hacer vías de comunicación. No hay, para Iquitos tienes que irte en avión, porque si te vas en otro medio demora un día, ¿no? Entonces, traer toda esa madera en esa zona franca, pues procesarla, ya sea en parquet, pisos, muebles armados y todo lo demás, ¿no? Imagínate tú, así como ha tenido un éxito increíble la industria, ¿por qué no hacemos también con la acuicultura? Y otra vez el caso de Chile es ejemplar. Fíjate tú, hace 45 años Chile no exportaba salmón. De hecho, Chile no tenía salmón. El salmón es un producto que importó de Chile, empezó a hacer unas piscigranjas, acuiculturas, y Chile, tú escucha ahora, es uno de los mayores exportadores mundiales de salmón. No tenía nada. ¿Por qué nosotros tenemos más ríos que pueden ser fuentes? Bueno, de hecho, ya tú visitas Huaraz, tú visitas Huancayo, hay piscigranjas para truchas, pero ¿por qué no extendemos eso? ¿Por qué no lo hacemos en una mayor escala para exportar también esos productos? Entonces yo creo que las posibilidades están ahí. Ojalá se aproveche el tema del puerto de Chancay para construir esta famosa zona económica especial. No solo eso, tenemos el Parque Industrial de Ancón, tremendo terreno que está ahí, porque también nos atrae zonas francas, o no se convierte en zonas francas atrayendo la inversión, no solo el Asia, por supuesto, de todo el mundo, que ayuda a transformar las muchas materias primas que el Perú tiene, ¿no? Porque el Perú no debería contentarse con exportar más minerales, más productos pesqueros, harina y pescado, por ejemplo. Deberíamos apuntar un poco más productos con más valor agregado que paguen justamente mejores salarios y puedan elevar el nivel de vida justamente de todos los peruanos, ¿no? Así es, efectivamente. Yo, bueno, respondiendo su pregunta desde mi perspectiva, yo siento que también es va a ser una cuestión de cultura, ¿sabes? Para preguntarle, porque yo sé que Ujú. hay muchos aspectos en los que podemos hablar de las relaciones entre Perú y Asia que son muy interesantes, por ejemplo, el aspecto de la educación, ¿no? Las posibilidades que hay, la innovación, la tecnología, incluso proyectos de medio ambiente y sostenibilidad, también turismo, pero es importante hablar de cómo ha influido la cultura asiática dentro de la sociedad peruana, ¿no? Porque sabemos que a lo largo de nuestra historia, hemos tenido llegadas, ¿no?, masivas de personas que vienen de Asia, incluso eso influye en algunos apellidos. Por ejemplo, el famoso
arroz chaufa que nosotros comemos, ¿no? Tiene una gran influencia de Asia y sobre todo recientemente, ¿no? Lo hemos visto con la cultura del K-pop, por ejemplo, ¿no? Que viene de Corea del Sur y que ha agarrado una popularidad, al menos aquí en Latinoamérica y sobre todo en Perú, ¿no? Como, o sea, bueno, yo soy de Piura, pero es increíble ver cómo tendencias que hay allá en Corea del Sur llegan hasta la zona donde nosotros estamos e influyen, ¿no? En nuestros grupos sociales, porque, bueno, ahorita como jóvenes que también están viendo este programa, ¿quién no tiene alguna amistad que le gusta practicar estas danzas del K-pop o seguir algunos referentes, ¿no? Y por no hablar del anime, ¿no? Que viene de Japón, ¿no? Toda una generación, claro, que se ha criado con Dragon Ball y entre otros, ¿no? Mira, tú apuntas a un tema realmente muy interesante, ¿no? Tú sabes que el Perú probablemente, no es probablemente, es el país que tiene más relaciones con Asia, no solo en el sentido comercial, como te digo, la mitad de lo que el Perú exporta va a Asia, un 40% de la inversión que recibe el Perú viene de Asia, sino tú has apuntado a algo muy interesante. Tú sabes que el Perú fue el primer país que empezó a recibir inmigración masiva de chinos desde 1849. Por eso en el Perú está la mayor comunidad de chinos en Latinoamérica. No solo eso, el Perú fue el primer país que empezó a recibir inmigración masiva de japoneses desde 1899. Justamente este año estamos celebrando el 125 aniversario de la llegada de los japoneses y por eso el Perú es el lugar donde está la segunda mayor comunidad de japoneses en Latinoamérica. Y en los últimos años han venido algunos cientos de coreanos, indios, por las oportunidades de negocio en particular. Entonces, obviamente, como llega la gente, es obvio que también llega expresiones de cultura. Tú ya lo has mencionado, por ejemplo, el tema de la comida, del chifa, que prácticamente es algo típicamente peruano, ¿no? Uno dice, bueno, acá tenemos restaurantes de comida china, pero eso en realidad ya es bastante fusión, porque tú le invitas a un chino y dices, bueno, no, esto ya es peruano, porque incluso el sabor ya lo han cambiado, ¿no? Y eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque justamente va a ayudar el hecho de tener un mayor conocimiento de Asia, el hecho de que cada vez vengan más expresiones culturales, como tú lo has mencionado, el anime, el K-pop, va a ayudar a entender, que nosotros entendamos mejor esa región y eso obviamente va a redundar en el tema de los negocios. Hablando de eso, por ejemplo, una de las cosas que creo yo ayudaría bastante a incrementar el comercio con esos países es entender más su cultura y su idioma, ¿verdad? China está haciendo esfuerzos muy grandes en los últimos años. Tú sabes que hay estos famosos institutos Confucios, está en Lima en la Católica, en la Ricardo Palma, en el norte en Piura está en la Universidad Piura, la privada, en el sur está en la Universidad Católica de Santa María. El idioma japonés se enseña desde hace varios años ya, en particular en la nación peruano-japonesa. Y el coreano, fíjate tú, también los coreanos, el gobierno coreano está haciendo un esfuerzo para obviamente difundir su cultura, difundir su idioma, así como lo están haciendo los chinos, y tienen su instituto Kim Sejong. Kim Sejong es el nombre de un rey, ¿no? Que gobernó Corea en el siglo XVI y inventó la escritura coreana del Hangul. Fíjate tú, el año pasado San Marcos ha inaugurado el primer instituto Kim Sejong en el Perú que se encarga de difundir justamente la cultura, el idioma coreano. Obviamente el gobierno coreano mismo es consciente, ¿no?, de la gran popularidad que despierta, como tú mencionas, el K-pop y todo lo demás. Entonces, sí, justamente si pudiéramos, o si más jóvenes como ustedes pudieran entender los idiomas, yo creo que no solo el entendimiento entre nuestros países se incrementaría, sino también la posibilidad de hacer negocio, ¿verdad? Porque justamente creo eso es a lo que muchos jóvenes apuntan. Tú sabes que en los últimos años también se está incrementando la posibilidad de conocer esos países asiáticos porque están aumentando las becas. Te cuento, yo soy profesor en San Marcos desde hace 28 años, el 96 voy a cumplir 30 años. Yo te puedo decir que yo he enviado literalmente a decenas de jóvenes a estudiar a Japón, a estudiar a China, a estudiar en Corea. ¿Por qué? Porque esos gobiernos están ofreciendo también becas. Entonces, obviamente los gobiernos asiáticos son conscientes, ¿no?, de que para incrementar también los negocios, para incrementar el conocimiento de los países latinoamericanos, necesitan gente de esos países que entiendan su cultura, su idioma y todo. Entonces yo creo que las posibilidades de incrementar relaciones con esos países son inmensas. No solo tenemos los recursos naturales que ellos necesitan, ellos tienen el capital, la infraestructura que nosotros necesitamos, sino obviamente este tema cultural se ha vuelto muy interesante, ¿no? Ya no es solo Hollywood, ahora es el anime, el manga de Japón, es el K-pop
de Corea, y ahí viene seguro las manifestaciones culturales de China. Entonces yo creo que, y la India, no te olvides la India, el Bollywood, ¿verdad? Esta película de la India, estos bailes que también son bastante populares, ¿verdad? Entonces yo creo que se viene toda una era en donde los asiáticos no solo van a ser conocidos por sus autos, sus celulares y todo lo demás, sino también va a ser conocido por sus manifestaciones culturales. Y esto es bueno, ¿no? Esto va a ayudar no solo a que nos entendamos mejor, sino que obviamente los negocios también se incorporen. Me olvidaba antes que quería mencionarte, porque creo que lo preguntaste. Fíjate tú, el Foro APEC no es solo un tema de negocios. El Foro APEC tiene tres partes principales. Primero, incrementar el comercio, que ya lo ha hecho. Segundo, incrementar la inversión y la facilitación de negocios. Y tercero, tiene un componente de cooperación económica y técnica. Y eso es algo muy importante, porque yo siempre digo, ¿no? Nosotros, el Perú, no solo debe aprovechar que vendamos más a Asia, que venga menos capital, sino debe aprender de ello. Fíjate tú, hace 50 años China era un país muy pobre. El ingreso per cápita en China era probablemente la cuarta parte del Perú. Ahora ese ingreso per cápita es mayor que nosotros. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han podido pasar de ser un país pobre a un país medianamente rico? En el caso de Japón, Corea, rico, ¿no? Entonces yo creo que eso también podemos aprender. Y justamente este mecanismo de cooperación económica y técnica que tiene la PEC podría, ¿no? A través de la cooperación económica y técnica, a través de la facilitación de los conocimientos de los asiáticos al Perú, ayudar en ese sentido. Entonces yo siempre digo, no hay que conocer a Asia, hay que aprender de ellos. Cómo ellos hace 40, 50, 60 años eran más pobres que en promedio que nosotros, pero ahora nos han pasado con bastante ventaja. Pero bueno, no es tarde, no es cuestión de aprender, y yo creo que estos foros, estas reuniones, estos tratados de libre comercio, este incremento del comercio va a ayudar justamente, espero yo, a conocer mejor la realidad de esos países y poder ver, saber cómo ellos realmente han pasado de una situación bastante pobre hace 50 años y ahora, como te digo, una situación bastante expectante, ¿no? Por supuesto, sin duda es muy intrigante, sobre todo creo que el Perú debe tomar mucha nota. No sé si será cierto, permítame desmentir en caso de que no, esto de que se decía que en los años 70, por ejemplo, Corea del Sur era más pobre que Perú, ¿no? Y hoy el cambio que vemos es increíble, cómo ahora están haciendo esos, como dicen, ¿no? Grandes esfuerzos. Incluso yo había leído recientemente una noticia que en Paraguay ya se iba a establecer aún más en las escuelas, enseñar el tema del coreano, ¿no? Entonces es muy interesante, aunque, bueno, me gustaría seguir hablando y hablando de Asia, ¿no? Incluso como India ya se está metiendo cada vez más en el terreno, ya no solo hablamos de China, Corea del Sur, Japón, pero el tiempo también nos apremia, ¿no? Yo espero igual poder entrevistarlo en más oportunidades para seguir ahondando Claro. estos temas. Ahora pasamos a las palabras finales, ¿no? Justamente donde nos dirigimos acá al público que nos viene siguiendo para, bueno, hacer tal vez una pequeña retroalimentación y uno que otro punto. Sí, yo creo que este año es muy especial, ¿no? Primero el foro APEC, imagínate tú atender los presidentes, ministros, académicos, periodistas de esos países. Yo creo que va a haber mucha exposición, no solo el Perú al mundo, pero obviamente los peruanos vamos a estar viendo en los noticieros, pues, noticias sobre China, gente de China, Japón, Corea. Entonces yo creo que eso va a incrementar el interés por esos países. Segundo, vamos a tener la inauguración del puerto de Chancay. Vamos a tener la inauguración, y espero sin problemas, del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? La inauguración, el término de las obras de modernización del puerto del Callao. Entonces yo creo que este es un año muy interesante y mucho de este desarrollo tienen que ver justamente con este creciente comercio con el Asia, con estas crecientes inversiones con esto. Entonces yo creo que hay que aprovechar, yo siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Aprovechemos este año para conocer más Asia, incrementar nuestro comercio y a los jóvenes en particular, como tú les digo, ¿no? Hay muchas becas, aprovechen las becas, que son completas, ¿ah? O sea, las becas que te da Asia, a diferencia de las becas que te da Estados Unidos o otro país donde te dice, ven a mi universidad, no paga nada, pero págate tu pasaje o págate tu alojamiento. El gobierno de Japón, de Corea, de China, de Taiwán, incluso de la India, aunque en menor grado, ofrece becas completas, te pagan absolutamente todo. Yo me iba de becado hacia Japón en el año 85, y como te digo, varios de mis estudiantes que he recomendado se han ido. Entonces aprovechen las oportunidades que se presenten, y yo creo que eso va a contribuir no solo pues a que ustedes jóvenes como individuos puedan desarrollarse
profesionalmente, sino eso obviamente va a contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿no? Así es, estimado, igual. Muchas gracias. Creo que ya los jóvenes tenemos, ¿no?, esa tarea de al menos aprovechar este año para expandir nuestro conocimiento acerca de la cultura de Asia, y sobre todo, como lo ha mencionado, porque va a ser muy importante de cara, yo diría que ya en las próximas décadas, para el tema de los negocios. Así que, bueno, agradecerle infinitamente por haber llegado aquí a este espacio y darnos sus opiniones. Como le comentaba antes de la entrevista, es un tema que a mí me interesa mucho y tengo varios amigos que también están ahí al pendiente. Entonces, bueno, agradecerle nuevamente. Desear volverlo a entrevistar para seguir ahondando más en este punto y también agradecer a la gente que nos ha estado siguiendo durante esta media hora aquí en la entrevista de el programa La Otra Opinión por Punto de Encuentro. Conmigo será hasta el próximo martes y con nuestro invitado, espero que más temprano que tarde. Que tengan una muy bonita semana y sobre todo, estamos a inicios de mes todavía, que tengan un buen inicio de mes. Un saludo a Bien, todos y nos vemos hasta otra bien, oportunidad. ahí vamos.